Hola a todas y a todos. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de los micromachismos, concepto que acuña el sociólogo Luis Bonino a la estela de los micropoderes de Foucault, del cual vamos a ir ahondando a lo largo de esta sesión, y que va a conceptualizar alguna de las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Para tener una aproximación de lo que es la violencia de género, vamos a ir a la propia exposición de motivos de la ley, de la 1/2004. Vamos a leer algún párrafo. Dice: la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada, que consiste en las agresiones sufridas contra la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino. Bien, pues con esta definición vamos a hablar del proceso de socialización y la construcción del género como identidad. Nos vamos a los años 20, con el pensador italiano Antonio Gramsci, que nos va a acuñar un nuevo término que es la hegemonía. Va a cuestionar a Marx en su explicación sobre los sistemas de dominación. Va a decir que los sistemas de dominación no se construyen, como dice Marx, víctima y victimario, es decir, la clase dominante contra la clase dominada, sino que se va a perpetuar a través del poder económico y poder político, pero sobre todo a través de la cultura, por medio de un proceso de legitimación que vamos a ir viendo. Más tarde, en los años 60-70, en un clima de cambio social, a la estela del Mayo francés, colocamos aquí a Foucault, que es uno de los pensadores más influyentes del mundo, y él va a acuñar nuevos términos, como son la biopolítica. Redefine los sistemas de poder y de conocimiento, o sea, le va a poner especial énfasis a este estudio, o sea, la relación que existe entre el conocimiento y el poder. Foucault va a decir que los grupos de poder fabrican verdades por medio de afirmaciones científicas, para luego introducirlo en un sistema de normalización y aceptación que iremos viendo. Estas verdades, por supuesto, van a definir lo que es bueno y lo malo, lo normal y lo patológico. O sea, ¿cómo se normaliza esta verdad? Bueno, pues Foucault va a explicar en su obra La arqueología del saber que este proceso se legitima esencialmente por medio del lenguaje. Es decir, el lenguaje y el cuerpo serán repositorios de esta construcción de identidad, en un sentido práctico, así como lo son las narrativas históricas, que también juegan un papel clave en los procesos de exclusión y de naturalización. Pero Foucault va a ir un poco más allá, va a decir que las prácticas sociales crean lenguajes que se apoyan en definir algo por su opuesto. O sea, lo malo será lo opuesto a lo bueno. Si quiero saber qué es una mujer, bueno, pues es lo opuesto a un hombre.
construyendo esas identidades opuestas como residuales, como algo periférico. O sea, la homologación de esa diferencia, que a priori no tendría por qué ser lesivo, será la base para construir lo subalterno. O sea, lo que en palabras de la filósofa Amelia Valcárcel denomina la otreidad. Lo neutral será lo hegemónico y lo que no sea hegemónico será lo otro. Por tanto, como hemos visto, el poder está presente en cada entramado social, nacen, como hemos visto, en la familia, en la escuela, pasando por todos los procesos que ya hemos citado, hasta que llegamos a la sociedad disciplinaria, que será la que va a garantizar la producción de este modelo de control, la producción de control y autocontrol, que se podría decir si se quiere. O sea, porque este engranaje cuenta con acciones para que las mentes se autorregulen y se amolden a esta forma de gestión total de las personas, siendo los propios subordinados y subordinadas las que legitimen su propia exclusión. O sea, esto lo explica muy bien Nuria Varela cuando define el patriarcado por coerción y el patriarcado por consentimiento. O sea, es mucho más fácil identificar la dominación a punta de rifle o de ley que nos excluya a aquel patriarcado que se instala en nuestro ADN desde la cultura, que ya hemos naturalizado. Bueno, podemos traer aquí también a Simone de Beauvoir, que en 1949 publica su obra El segundo sexo y también analiza cómo estos sistemas de exclusión se crean con el consentimiento de los propios excluidos. Podemos poner infinidad de ejemplos de violencia que es ejercida contra sí mismas, que ejercemos las mujeres contra nosotras mismas o contra otras mujeres, desde la mutilación genital femenina, hipersexualización de los cuerpos, etc. Entonces, para ir concluyendo, vamos a decir que los micromachismos son esas formas de violencia de género, o sea, de violencia contra las mujeres, que adoptan esta llamada violencia simbólica mediante procesos culturales. Gramsci decía especialmente con los medios de comunicación, Foucault decía que mediante el lenguaje y el cuerpo. Respecto al cuerpo, recomiendo a Ana de Miguel, que ahonda en cómo los cuerpos van a ser diferenciados con el rosa o el azul para perpetuar estas identidades. Hemos dicho también que estas formas de control no se perciben a priori porque están inscritas en nuestro día a día y que por tanto pasará a ser aquella forma de mirar la conducta de las mujeres. En este proceso cultural que se va a ejercer mediante jerarquías de poder y se refuerza con la reproducción de los roles en un contexto concreto y determinado o en varios. También hemos dicho que estos símbolos tienen, concretamente en el patriarcado, sus valores se sustentan como un punto de partida en la diferenciación. Si hablamos del patriarcado, la diferencia que existe entre el hombre respecto a la mujer. Se dirá, por ejemplo, que el hombre es lo racional y de este modo la mujer será construida como lo irracional. El hombre se construye como lo neutral, es el fuerte, por tanto la mujer, que es lo otro, ya hemos explicado que pasa a ser lo débil, la histérica, la incontinente, y por tanto va a necesitar de un varón que garantice su control. Bueno, por último decir que este proceso de reificación, para poder garantizar la autorreproducción en el sistema, tiene que ser constantemente repetido por cada agente. Otro criterio va a ser que el que ostenta el poder tiene que monopolizar el conocimiento a lo largo del tiempo y de una forma continua y duradera. O sea, tiene que ser capaz de asegurar la generación de estas prácticas o verdades y lo va a hacer imponiendo un filtro que será, bueno, realmente imponiendo 3 filtros. En primer lugar, ¿qué se enseña? En segundo lugar, ¿a quién se enseña? Y por último, ¿durante cuánto tiempo se enseña? Esto en las dictaduras es como más evidente, nos es más familiar. O sea, es un sistema de percepción, pensamiento y acción. De modo que aceptamos unas cosas como legítimas y despreciamos otras según la pedagogía que exista detrás. Así además se conseguirá que se legitimará lo que se visibiliza y lo que no se integre, bueno, pues es porque no será digno de ser integrado. Los receptores de estas verdades, en estos procesos, no se van a cuestionar si es legítimo o no. Y luego tampoco el agente que transporta el valor puede improvisar y salirse de la norma, porque sería castigado. O sea, por último, Bourdieu, para analizar estos sistemas de autocontrol,
parte de lo que llama la paradoja de Doxa, que es por la que el orden establecido se reproduce con sus relaciones de dominación, sus desigualdades y sus privilegios, y que es paradójicamente aceptado por todos los agentes sociales, incluso en sus condiciones de vida más intolerables.